Bueno, una vez más tenemos el placer de encontrarnos con uno de las grandes autoridades así reconocidos en el campo, en el territorio, en la geografía, en la filosofía y en la práctica del yoga, que no es otro que nuestro buen amigo Mark Singleton. Mark, buenas tardes. Buenas tardes, es un placer estar aquí otra vez. Exactamente igual, es un gran gusto ya que podamos hacer algún comentario con respecto al yoga, considerando que hay millones de seguidores interesados tanto en la práctica como en la teoría del yoga. Quizá tú puedas arrojarnos luz en alguno de los sentidos. La primera pregunta que haría sería: ¿cómo contemplas tú en la actualidad, hoy en día, el yoga contemporáneo? Sabemos que hay una explosión en la sociedad actual y un gran interés en el yoga. ¿Qué ampliarías tú? ¿Qué comunicarías tú a los interesados en el yoga? Independientemente de las prácticas ya de asanas, que es un campo muy abonado y muy extendido, pero ¿qué sugerirías, qué consejo darías para incorporar dentro de esta práctica de yoga en la actualidad, acorde ya a tu gran conocimiento? Bueno, depende un poco del punto de vista o de qué papel juego yo, porque soy investigador académico del yoga y en este papel me da igual que una persona haga yoga o no, me da igual que haga asana o otras cosas, pero bueno, el yoga moderno, tanto como el yoga antiguo, ha sido mi campo de investigación desde muchos años. Entonces, veo diferencias bastante importantes a veces entre lo que se declara hoy en día ser el yoga y lo que se practicaba antes. Entonces me parece que podría ser interesante para un practicante del yoga de hoy en día que sabe el yoga a través de los estudios o del gimnasio o de esas fuentes que hay, de mirar un poco en el pasado, de ver un poco de dónde viene el yoga, de ver qué se practicaba en nombre de yoga, por ejemplo, hace 1000 años o hace 2000 años o más. Y también intentar entender un poco por qué esa gente del pasado, de Asia, del sur, de la India, por qué practicaban. Y reflexionar un poco sobre esta visión del mundo, porque nosotros, la mayoría de la gente tiene una visión de lo que es la realidad, de lo que es la vida, que es muy diferente de lo que era antes. Y eso me parece una trampa, como una cortina que no nos deja ver los usos del yoga del pasado. Entonces hay toda una investigación que puede ser interesante para un practicante moderno del yoga. Tú, en esta intervención tuya esta mañana, que me pareció altamente interesante, exponías algo que ha resaltado bastante. Por ejemplo, en la sociedad actual vivimos llenos de prisa, de agitación, de estrés, vamos de aquí para allá, y entonces se toma la práctica del yoga como una especie de respiro, una especie de paraíso o de isla en la que uno busca refugio para aliviar todo este tipo de vida moderno que llevamos a cabo. Es decir, integramos el yoga a la velocidad de nuestra existencia, o por decirlo de alguna forma, buscamos en el yoga una especie de refugio para calmarnos un poquito, calmar la mente, mejorar el cuerpo, mejorar nuestro estilo y nuestra forma de vida. ¿No sería conveniente, apelo a tu opinión, no sería de alguna forma conveniente que
descendiera esa hiperactividad con la finalidad de una dedicación más a uno mismo en las diferentes prácticas que el yoga nos puede aportar, para sentirnos realmente mucho mejor. En vez de aplicar el yoga a la velocidad de la vida, disminuir la velocidad de la vida para que el yoga fuese mucho más beneficioso. Y tú bien decías asimismo que ojalá pudiéramos llevar a cabo unas prácticas, no solamente asanas, que sí también, sino dedicarle mucho más tiempo en soledad, o sea, o con uno mismo, a lo mejor un día a la semana, o 2 o 3 horas, que eso podría repercutir con mayor intensidad en el cuerpo y en la mente, y en definitiva, en nuestro bienestar psicofísico. Sí, sí que es cierto. Y aún haría una crítica, decimos, política del yoga, en que el yoga está encajado dentro de un sistema capitalista que quiere que siempre estamos mejorándonos, llegando a un ser, a un mí, a un yo mejor. El yoga también hace este trabajo de salvarnos un poco de la vida, de aliviar un poco el estrés, de ofrecer una oportunidad de descansar para después seguir, Y me parece que el yoga tradicional, por lo menos en el sentido del yoga ascético, este yoga va justamente en contra, digo yo, de esta vorágine en la sociedad, esta prisa, esta situación. Sí, exactamente. Y decimos que sí que hago yoga, pero hay que indagar un poco lo que queremos decir. Y me parece que dentro de este sistema, de esta vida de productividad, de ser cada vez más eficaz, de ser más aún espiritual, queda fuera mucho, diría yo, lo esencial, la esencia del yoga, sí, que se practica fuera de este mundo, que requiere más tiempo, que no es una hora entre la mañana y la tarde, y sin hacer eso, sí, que pasamos al lado no sé, de una posibilidad de ver cómo funciona el yoga, de entrar mucho más profundamente en este estado de yoga. Y también decir que una buena práctica de yoga, en este caso de asanas, asimismo tú comentabas que sería muy interesante aplicar otros elementos, ¿no? Tales como mudras, en este caso en concreto, que aprovecho para decir que en esos textos que a través del Hatha Yoga Project pues habéis traducido, ahí se explica en algunos de estos textos con mayor claridad, ¿no?, parte de estos métodos, de estas técnicas basadas en estos mudras, ¿no? Sí, bueno, otra vez desde el punto de vista de un académico, ¿no? Mi identidad académica me da igual que la gente practica mudras o no, pero con esta perspectiva se ve que hay elementos que hemos dejado de lado, que hemos recibido por un corriente, por un accidente histórico, podemos decir, una tradición de yoga basado, no exclusivamente, pero casi a veces, en los asanas, que sí, que existen, que hay una tradición de asanas, pero hay mucho más. El ejemplo de los mudras sería un buen ejemplo, porque bueno, los mudras forman la base del Hatha Yoga,
Y decimos que practicamos el Hatha Yoga, pero muy a menudo los mudras son ausentes, no existen, la gente no sabe qué son. Entonces, sí, que puede ser que hay cosas interesantes dentro de las tradiciones. Es un poco lo que queríamos hacer a través de este libro, Roots of Yoga, sí, con James Mallinson, era arrojar un poco de luz sobre muchas prácticas que se han perdido, sobre todo en la cultura popular del yoga global. ¿Cuál es tu opinión con respecto a las prácticas de pranayama o algunos de sus beneficios que se pueden producir? Porque hoy en día está muy extendido, infinidad de cursos relacionados con el breathing, walking, trabajar con la respiración y todo lo demás. Y hay una serie de elementos que, comparando el yoga tradicional con este yoga moderno, pues se ha dejado un poquito como abandonado, dejado de lado, escondido, como digamos, las principales características del Hatha Yoga, como aparecen en los textos más destacados, sería el despertar de esa energía interna adormecida en nosotros, ¿no? Que bueno, vamos a llamarle, como se le llama, Kundalini. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el pranayama aparece en muchas tradiciones, desde los más antiguos, desde los Vedas, pero también en tradiciones tántricas, en que se habla de esta energía endógena del Kundalini, que es, como sabemos, este ser serpiente que se despierta cuando practicas el pranayama con mudras, etc. Pero el pranayama tiene muchos ámbitos, tiene muchos sentidos, depende un poco del texto. Y esas nuevas culturas, esa nueva ola, decimos, de pranayama, de respiración y todo eso, no conozco tanto. Entonces, para comparar, para contrastar, no puedo. Me parece que sí, entonces hay un vínculo con el Kundalini dentro del Hatha Yoga Tántrica, pero también hay un uso que data de los Upanishads, el Chandogya Upanishad, me parece que hay un vínculo estrecho entre la respiración y la mente. Entonces, apagando o restringiendo la respiración, también se calma y se controla la mente. Entonces, me parece que sin ciertos elementos, si quieres que una cultura de pranayama o de respiración, decimos, moderna, que no tiene en cuenta ese vínculo, el fin, la meta, decimos, el propósito del pranayama, no es yoga. Podemos comparar eso entonces con los asanas. Si es simplemente gimnasia, si es simplemente fitness, pues no es yoga, porque se separa del corriente intelectual del yoga de todo el tiempo. Pero que no sé qué son estas, sí, esas enseñanzas. En otro orden de cosas, en tu excepcional libro, El cuerpo del yoga, los orígenes del yoga postural moderno, que hay que entenderlo como tal, tú has hecho un estudio muy profundo, ¿no?, de este yoga que ha tenido, bueno, sus más y sus menos, pero que cada vez hay como una mayor dimensión de lo que tú dices en tus estudios en ese libro, ¿no? Comienzas de alguna forma hablando de Swami Kuvalayananda y de Yogendra y luego de Krishnamacharya, ¿no?
y los efectos cómo se ha ido desarrollando, digamos, este yoga moderno hasta la actualidad. ¿Puedes hacer alguna breve mención con respecto a este yoga moderno? Con estos gurús, digamos, con estos maestros destacados, ¿no? Que yo he mencionado sí. algunos, evidentemente hay que mencionar, como no, a Iyengar, incluso a Swami Shivananda o tantos otros, ¿no? Bueno, es todo un momento y no quiere decir que entonces en que el yoga físico se ha ¿cómo decir? Transmitido a través de ciertos gurús como Krishnamacharya, como Kuvalayananda, como Yogendra, y se ha transformado, ¿no? Dentro de un marco científico. Bueno, eso es, sí. La materia de este Yoga Body, el cuerpo del yoga, que es un poco esa historia de cómo los asanas han sido transformados o dado otra vida a través de esta visión científica, también en un vínculo vivo, en síntesis, se dice, ¿no? Sí. Con otros métodos corporales de gimnasia, etc. Sí, que han tenido esa influencia, digamos, gimnástica. Sí. Para producir algo un poco nuevo. Eso fue el propósito, más o menos, que lo que hemos recibido era el resultado de una transmisión particular de un momento en la historia que hemos recibido desde la India hasta Europa, América, Australia y hasta la India también, la India moderna. Entonces nada, era simplemente para explicar, para ver que el yoga nunca es estático, siempre está desarrollándose frente a cara a las influencias que surgen en la evolución de la sociedad, ¿no? Sí. Decir también, bueno, antes fuera de cámara estábamos hablando de Ashtanga Yoga, aunque fuese brevemente, y bueno, viene a mi mente, viene a la memoria, tanto la tuya como la mía, que hemos conocido a Sharat Joyce, que recientemente y desafortunadamente pues ha fallecido, pero que tanto Patabi Joyce como el mismo Sharat posteriormente han tenido una gran influencia en el desarrollo y la transmisión de un yoga dinámico como es el Ashtanga Yoga, ¿no? Un yoga de mayor intensidad. Tú que has estado en India y has vivido allí y en Mysore y has traducido uno de los textos que aparecerá recientemente, el Hatha Vyasa Paddhati, quiero recordar, que se compone de 112 posturas. Ese es un yoga dinámico en sí mismo, es un yoga que se practicaba para diferenciar un yoga más estático de mayor quietud, ¿no? Con los yogas modernos que son más fluidos, que fluyen, que se mueven, que se manifiestan, que generan una preparación física como más potente en el cuerpo humano, ¿no? O sea, ¿qué diferenciarías tú brevemente en estos yogas muy dinámicos y poderosos, físicamente hablando, y en el yoga en quietud, en inmovilidad, en observación, ¿no? Como también se practica y se ha practicado, ¿no? De manera más tradicional? Sí, bueno, en este texto que se llama el Hatha Vyasa Paddhati, que es del siglo XVIII, y que vamos a publicar dentro de poco, hay secuencias de
bueno, no se sabe si son secuencias, pero proponemos que son secuencias de prácticas a veces dinámicas. Entonces decimos que son posturas, pero son cosas dinámicas, como girar, como moverse de forma rápida. Entonces, eso es casi único en la tradición de los asanas, del yoga, del hatha yoga, por eso, por el movimiento. Y hay pocos ejemplos de eso en los textos. Nosotros tenemos solo hasta ahora 2 textos de este Hatha Paddhati. Pero puede ser que ha tenido una influencia bastante importante sobre Krishnamacharya, que era el gurú de Pattabhi Jois, que era el abuelo de Sharat. Puede ser que eso ha servido como un ejemplo a Krishnamacharya para desarrollar su sistema de posturas dinámicas, que se llama hoy en día, bueno, parte de qué se llama en las manos de Pattabhi Jois. Después se llamaban Ashtanga Yoga. Pero eso sí que es algo un poco fuera del normal en las tradiciones del yoga. Eso no se encuentra en cualquier lado. Y lo más normal, como dices, es una postura. Haces una postura o para sentarse mucho tiempo. Entonces, como lo define Patanjali, tiene que ser cómodo y tienes que estar sentado ahí mucho tiempo. O es para, como en el Hatha Yoga, o es para mover los vayus o las energías dentro del cuerpo, pero tampoco son posturas dinámicas. Entonces, lo que hemos recibido un poco, ¿no?, a través de esta ola de Ashtanga Yoga desde los años 90, los años 2000, que ha conocido un éxito enorme, pero también que se ha después desarrollado, cambiado en un sistema que a veces pensaba en términos de yoga americano. Que ahora no sé, pero si ibas en una clase de yoga, harías vinyasa, harías una práctica dinámica basado en Ashtanga Yoga. Entonces ha tenido una influencia enorme. Y por último, ya estamos terminando en otro orden de cosas, vemos que la vida textual dentro de la filosofía india es variedísima, amplísima, digamos riquísima, pero en el mundo del yoga se apunta fundamentalmente, bueno, a 3 textos, diría yo, que serán las Upanishads, Bhagavad Gita y Yoga Sutras de Patanjali, más bien estos 2 últimos. ¿Por qué consideras tú que en las enseñanzas espirituales tiene lugar en un campo de batalla? Sí, se puede decir que es algo alegórico, se puede decir que es algo metafórico, pero ¿qué piensas tú? Lo cual surge muchas interpretaciones, e incluso por grandes expertos, debates y ciertos rechazos en ese sentido. ¿Por qué se considera que tales enseñanzas en ese diálogo entre Krishna y Arjuna se da en ese campo de batalla, en Kurukshetra? Bueno, el Bhagavad Gita tiene lugar o se sitúa dentro de esta epopeya, de esta épica que se llama el Mahabharata, que es la historia de una batalla en que se mueren billones de gente, ¿no? O sea, hay una figura, ¿sabes?, más humanos que nunca han existido, un nombre enorme. Eso es la historia. Es una historia de política, de estrategia. Aún Krishna, el dios Krishna,
que se ve dentro del Bhagavad Gita como Dios, como gurú espiritual a Arjuna. Dentro del Mahabharata también se ve como hombre político, como estrategista. Entonces es muy complicado, ¿no? Cómo entender esas cosas. No cabe duda que hay enseñanzas sobre el yoga dentro del Bhagavad Gita que son importantes, que sí que hay, pero sobre muchas cosas es un poco... hay mucha variación, decimos. Sí. Pero lo que me parece interesante en lo que dices es este sentido original del yoga en el Rig Veda. Eso estoy refiriéndome a un nuevo libro, de hecho, de unos colegas, Sunil Akale y Christian Novetsky, sobre yoga como estrategia, como política, como guerra, que en el Rig Veda tiene este sentido, esta asociación con un carro de guerra y los caballos, y la palabra tiene este sentido de política, justamente. Eso es en sentido que tiene su vida también, paralelo con este, y a veces se entrelazan, con este sentido del yoga como sistema psicofísico para alcanzar a estados más elevados. Entonces, vemos los dos sentidos en el Bhagavad Gita, este sentido más antiguo de yoga como guerra, como política, como control, y el otro, que es este yoga de control de los sentidos, de la mente. Entonces, por eso es a veces un poco... complejo, sí, complejo. Y hablando de la mente, por último, nos acercamos a los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Hoy en día hay muchos cursos sobre los aforismos de Patanjali. ¿Cuál es tu acercamiento, en este caso, a Patanjali, a lo que expone en esos 195 aforismos? Primero el término yoga tradicional, ¿no? Cuando hablamos de yoga tradicional, pues se menciona siempre yoga, chitta, vritti, nirodha, o sea, la cesación de esas modificaciones mentales, y a partir de ahí pues hay una serie de enseñanzas que recogen todos estos sutras, ¿no? Sí. O aforismos. El yoga como concepto relacionado con la trascendencia, ir más allá del cuerpo, más allá de la mente, más allá del yo, más allá del ego, etc., y alcanzar, como decía George Feinstein, quien tuve la fortuna de conocer, entonces, yoga es samadhi, es decir, samadhi es ese estado de experiencia último que el yogi alcanza, ¿no? La definición que él daba, ¿no? O se acercaba a la definición de yoga como éxtasis, relacionándolo con Mircea Eliade también, ¿no? Bien, pero ese yoga está un poco lejano a nuestra visión en la sociedad de lo que el yoga es. Nadie quiere renunciar ni trascender, todo el mundo quiere vivenciar cuanto más mejor. Pero desde el punto de vista del yoga tradicional, ¿qué te ofrece a ti los Yoga Sutras de Patanjali? ¿Qué visión mantienes al respecto? Bueno, ¿qué decir? Es un poco, puede ser sorprendente que un texto que es en su base un texto de yoga ascético, y lo dices, ¿no? Que yoga samadhi, eso se dice en el comentario que ciertos dicen que es de Patanjali, ¿no? Es un conjunto, está ahí. Y samadhi, las etapas más avanzadas de samadhi implican un término, un punto terminal al ser humano, el término de todo, un kaivalya que quiere decir que la persona no vuelve.
Eso es la liberación, eso es donde llegas con el samadhi. Entonces, que este libro sea como el referente del yoga moderno, en que la mayoría de la gente, digo yo, no están buscando esta liberación radical, poner fin a la persona. Es un poco, hay como hay que interpretar de otra manera los Yoga Sutras para encajar en nuestra visión del mundo, y hay toda una industria de eso. Pero bueno, ¿qué decir más? Es toda una industria. Vale, sí. Y por último, tú estás escribiendo 2 libros, Sí, creo, ¿no? Uno sobre yoga y tecnología. Sí, para Penguin. Y otro libro que titulará, bueno, no sé el título que Sí, llevará. es una serie de Oxford que se llama What Everyone Needs to Know. Lo que Todo el mundo debiera saber. Sí, exactamente. Por lo tanto, mi última pregunta sería, ¿hacia dónde crees que va el yoga? ¿Hacia dónde se dirige? Ya sé que uno no es ni un profeta, ni un visionario, ni un vidente, pero podemos especular, sobre todo tú que Pues tienes no sé, sí, hago un poco mayores elementos. Hago un poco de especulación en este libro sobre la tecnología, en el sentido de que se ve que, bueno, no solo en el yoga, pero en la vida en general, se va penetrando las tecnologías profundamente en la vida, en los cuerpos y en la mente. Y van cambiando no solamente los cuerpos, los hábitos y tal, pero van cambiando, me parece, el concepto de qué somos. Y la experiencia de estar aquí viviendo en el mundo va a cambiar profundamente, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial. Entonces, mi meditación un poco en este libro es ¿qué es el yoga en este mundo en que las máquinas, a menudo, o es lo que nos dicen, saben más sobre nosotros que sabemos nosotros? El yoga como el método primario más importante, decimos, por lo menos en Asia, de llegar a un conocimiento de la realidad, no solo de yo en el sentido psicológico, pero de la realidad en sí. ¿Qué es el yoga en un mundo en que una inteligencia que no es humano parece poder ver las cosas más claramente que nosotros, tener los poderes yógicos más que los yogis, ver dentro de la complejidad de la vida con más claridad que cualquier humano? Entonces, un poco eso. ¿Qué es el yoga en la época de las máquinas inteligentes? Y a ver, nadie sabe hasta dónde llegaremos, pero bueno, eso es un poco, me parece una pregunta interesante. ¿Qué va a quedar del yoga en esta época nueva que entramos ahora? Está por venir. Bueno, sí. Sea lo que fuere, la palabra y el término yoga está ahí y siempre puede ser un impulso, al menos es lo que se pretende, en dirección al desarrollo de una calidad de vida mayor por parte del individuo cuando lo practica, y así científicamente se puede ir observando en la actualidad, porque hay muchos estudios con respecto al yoga, a la meditación, que hay muchas cosas que dejamos ahí en el tintero para cualquier otra ocasión, que tendremos oportunidad de estar juntos y charlar de nuevo. Así que agradecerte, Mark, tu presencia aquí y participar de esta charla que siempre es muy enriquecedora
en cuanto a mí se refiere y con seguridad a todos aquellos que nos vean después. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.